Así que le damos gracias al Señor. Amén. Vamos a compartir. El tema se llama No volverá vacía. Y vamos a compartir la palabra. Vamos a orar y a compartirla. Amén. Padre de los cielos, Señor, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias, Señor, por tu inmenso amor, por tu misericordia, Señor, por estar aquí en medio de nosotros. Gracias, Señor, por guardarnos, Señor. Gracias por nuestros hermanos, Señor, preciosos que han usado ese conocimiento, Señor, para poner aquí al servicio tuyo, Señor, lo que necesitamos para poder llevar a cabo, Señor. Sabemos que aunque no hubiéramos tenido esa parte de la electricidad hoy, de todos modos te hubiéramos glorificado, Señor, con nuestras voces, Señor, con nuestro corazón, porque somos tuyos, Señor, porque estamos, Señor, yendo hacia ti cada día, Señor, porque nos gozamos, Señor, en hacerlo para ti. Pero te damos gracias, Señor, bendecimos, Señor, ese conocimiento, bendito Dios, que has traído a tus hijos y el deseo del corazón de cada uno de hacer las cosas, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén, amén y amén. Y vamos a compartir la palabra, ¿verdad? Como habíamos dicho, el tema se llama No volverá vacía. Vamos a ir al libro de el profeta Isaías, en el capítulo 55 y versículo 10. Amén. Isaías 55, 10. Dice la palabra del Señor: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Y aquí el Señor el profeta Isaías está hablando de lo que Dios puso en su corazón, de hablar y decir acerca de su palabra, ¿verdad? El Señor hace una comparación con la lluvia respecto a que no regresa vacía, ¿verdad? Sino que cae, cumple su cometido, ¿verdad? Y luego vuelve. Nosotros sabemos, hemos visto cuántas veces, ¿verdad? Que después de llover y todo y sale un poco el sol, ahí va, ¿verdad? Echa vapor para arriba, ¿verdad? Vuelve, dice el Señor, así pasa con la lluvia, así pasa con su palabra, ¿verdad? Y es pues impactante que el Señor dice, la palabra que sale de mi boca, ¿verdad? Entonces el Señor declara aquí a través del profeta que esa palabra que se habla, esa palabra que se comparte, esa palabra que Él pone en nuestros corazones, esa palabra con la cual Él nos llena, siempre tiene un cometido. Vamos a decir, Dios no desperdicia su palabra, la palabra del Señor no tiene desperdicio. Nosotros a veces en nuestro actuar, en nuestro pensar, decimos que no vale la pena a veces hablarle a alguien, no vale la pena declarar la palabra sobre alguien, no vale la pena las personas, pero en realidad sí. Lo que pasa es que a veces no se ve tan rápido el fruto. Hay siembras que llevan más tiempo que otras, ¿sí? Sí. Pero igual hay que regarlas, ¿o no? ¿Me entienden? No porque va a decir, esta siembra se lleva dentro de 2 años, ¿verdad? Hay árboles que se siembran y en 5 o 6 años comienzan a salir.
pero hay que regarlas. Pero hay unas que se siembran y al otro día creo que ya tienen ahí afuera la ramita, así como que es colita de lagartija, cuando uno la va corriendo que la suelta y se queda así la colita, ¿va? Que ahí le está pegando el aire. Entonces, de todos modos, la lluvia o el agua en este caso vamos a decir, cumple su cometido, ¿verdad? Que le va dando vida, pero todo es en un tiempo que estableció Dios, porque Dios fue el que estableció el tiempo en que diera fruto, o sea, voy a decir creciera, ¿verdad? La semilla que se siembra de un mango o de unas naranjas o de un limón o de lo que fuese, ¿verdad? O de un roble, de lo que sea, según su especie, dice la palabra en Génesis, así es como crecen, así es como se dan, es en el tiempo de Dios siempre. Pero nosotros a veces consideramos que no vale la pena. Miren que estoy diciendo de la palabra que nosotros hablamos, que es la palabra del Señor. Pero la palabra del Señor dice aquí que la que sale de su boca. Toda esta palabra que está aquí en la Biblia salió de la boca del Señor, inspirando a sus siervos para que esta palabra quedara aquí establecida y nosotros tuviéramos estatutos, y nosotros tuviéramos mandamientos, y nosotros tuviéramos cómo regirnos en realidad, normas de vida que el Señor dejó para nosotros a través de su palabra. Ya saben, yo conceptualizo, ¿verdad? Entonces, busqué conceptos de vacía. Dice el diccionario que vacía es que no tiene contenido. También dice que es superficial y también que no tiene aquello que se expresa. Eso es vacía, ¿verdad? Entonces el Señor dice que su palabra no es eso. O sea, con la palabra que sale de su boca, eso no pasa. O sea, no es una palabra superficial. No es que se hable y, ay, qué rico, ¿verdad? Yo cuando hablaron el domingo sentí de repente un airecito que me hizo así el pelo, ¿eh? Ay, qué rica la palabra, ¿verdad? Sí. Ay, sentí re bien. Ay, hasta se me endulzó el oído. Dice a veces, ¿verdad? Sí. Pero no es eso, la palabra del Señor no es eso, no es para que nosotros salgamos de aquí vacíos, para que nosotros salgamos sin un contenido de la palabra dentro de nosotros, porque entonces en realidad lo que queda vacío es un receptáculo o un recipiente, ¿sí? Nosotros en realidad somos eso. Un receptáculo, alguien que recibe y se queda con lo que recibe. Ah, dijo el Señor, María, pues chica, esta tomó la mejor parte y nadie se la va a quitar, ¿sí? Porque María recibió la palabra del Señor y no se quedó ella vacía, ni regresó vacía. Pero a veces nosotros nos topamos con eso. Nos topamos con circunstancias, les he dicho muchas veces y yo lo he vivido y lo he visto, ¿verdad? ¿Cómo estuvo la predica? La predica estuvo buenísima, mejor que el partido, va a decir, ¿verdad? Sí, estuvo buenísima. ¿Y de qué habló? ¿De qué habló? Espérate, aquí lo tengo en la punta de la lengua, ¿eh? Pero no puede leer la lengua, entonces no se da cuenta qué dice ahí, ¿verdad? Pero sale y no sabe de qué se habló. Entonces es vacío, en realidad, porque es como que yo viniera hoy y le predico al aire acondicionado y le digo, Jesús te ama. Miren, ni se movió, ¿sí? Le dio lo mismo. Pero nosotros no somos así, nosotros somos especiales, nosotros fuimos hechos por esa misma palabra. Por esa palabra nosotros fuimos creados. Entonces voy a decir, estamos hechos de ese material. De ese material fuimos formados nosotros por la palabra del Señor. Deberíamos de ser nosotros un testimonio vivo de la palabra del Señor y no estar vacíos de ella, porque cada vez que el Señor nos ha traído una palabra es
para llenarnos, para llenar nuestros recipientes, para que seamos nosotros y continuemos con su palabra, tengamos de qué hablar, voy a decir, no que no tengamos que hablar de otras cosas. Sí está bien que conozcamos de deporte, sí está bien si quiere saber de política, sí, si a usted le interesan los peces, excelente, aprenda, estudie, disfrútelos. Pero, ¿y la palabra? La palabra del Señor debe de ser para nosotros lo primero. No debemos de estar vacíos, porque cuando Dios nos habla, no está hablando al aire. ¿Me entienden? Dios hace muchas cosas para que nosotros y muchas congregaciones hoy, no solo en Guatemala, en todas las naciones de la tierra, se reúnan para compartir su palabra. ¿Me entienden? Dios ha hecho muchas cosas para eso y no tiene sentido que a nosotros solo nos pase de noche, ¿verdad? Sí, que de repente hablen la palabra y yo diga, ¡ja! Si no me agacho, me da a mí, ¿verdad? ¿Me entienden? A veces la palabra es dura, a veces la palabra no nos gusta, no nos agrada, a veces sí, ¿me entienden? A veces nosotros recibimos la palabra, oímos la palabra y decimos, lástima que no vino mi tía Calandria, ¿va? Porque a ella le hubiera caído bien. Cuando en realidad es para mí, es a mí al que habla el Señor. Si Dios no quisiera hablarme a mí, ¿para qué estaría yo aquí? ¿Me entienden? ¿Para qué Dios se molestaría, voy a decir, en ponerme ánimo, en ese espíritu de poder que nosotros tenemos, de amor, de dominio propio, que estuviera ahí adentro y mañana vas a ir a recibir la palabra, o levántate porque hay que ir hoy a recibir la palabra, hay que estar ahí porque Dios nos quiere hablar, porque Dios quiere cambiar nuestras vidas? No se gastaría el Señor en eso. ¿Para qué? Pero a veces nosotros cedemos más a la carne, que se quiere hacer de oídos sordos. Sí, es más fácil que estos oídos físicos se quieran hacer sordos que los oídos espirituales que tenemos. Pero nosotros decidimos a quién le damos más fuerza, ¿sí? ¿A qué seguimos más? ¿Qué es lo que más queremos? Entonces resulta que la palabra esta dice que no tiene contenido, que es superficial, o que no dice tiene aquello que se expresa. Entonces el Señor dice, mi palabra no es vacía. Si la palabra del Señor dice, yo soy tu sanador, ¿qué es? Que Él es mi sanador. ¿Me entienden? No es vacía. Pero cuando yo necesito sanidad, primero estoy pensando en los anteojos del gallo antes que ir y decir, si el Señor dijo, yo te traeré sanidad y medicina. Así dice Jeremías 31:6. 33:6 es David. Gracias, ¿verdad? Ya me viste, así es que es 33:6, ¿verdad? Así es. Entonces dice, yo te traeré sanidad. Cuando usted esté enfermo, ore, clame al Señor, métase en Él y diga, yo dependo de ti. Y si Él le pone en el corazón que vaya a un médico, vaya. Y si el médico le da medicina, tómesela. ¿Me entienden? Porque Dios le dio la ciencia al entendido. La medicina existe para eso. Además, yo trabajo en un laboratorio. Esa es publicidad aparte, no dije el nombre, no. Pero quiero decir que el Señor dejó establecido eso. Pero entonces, si no, es vacía. Si yo cuando necesito que Dios hable de sanidad, que Dios me recuerde la sanidad, pero no tengo porque solo vine a chiflar en la loma, como decimos. Estoy en la iglesia, pero no oigo lo que están hablando, no me lleno, no lleno mi recipiente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo necesito esa palabra, como estoy vacío, ¿qué va a sacar el Señor de ahí? ¿Me entienden? ¿Cómo va a sacar usted una fórmula de una computadora si nunca se la han metido? Una computadora tiene fórmulas porque se las han metido. Pero si hay un concepto, digamos, la guasamandraca, ese no hay concepto. Usted busque ahí un concepto de la guasamandraca, ahí en Google no le va a aparecer. No hay concepto. Entonces, ¿qué pasó? Nunca nadie ha metido el concepto de la guasamandraca ahí, entonces no hay. Pero
Dios ha hablado a nosotros, ha dado conceptos de vida, ha dado conceptos de prosperidad, ha dado conceptos de amor, ha dado conceptos de fe, ha dado conceptos a nosotros de paz, ha hablado a nuestros corazones por mucho tiempo. Y no puede ser que cuando entre a nuestro sistema no encuentre. ¿Me entienden? Que cuando necesitemos el concepto de salud o sanidad o sanador, entre él y diga: aquí está, voy a entrar al cerebro de mi hijo, ¿va? Uy, no hay, está vacío. Pero la palabra de él no regresa vacía. La palabra que sale de la boca de él no regresa vacía. Si hoy oyeron la palabra que dieron, hablaba de: yo te he traído paz. ¿Me entienden? El Señor hablaba de que Él es nuestra paz. Él es el príncipe de paz. Entonces, ¿en quién tenemos que tener paz nosotros? En Él. La gente a veces no tiene paz. Incluso a veces el que vive con nosotros no tiene paz. Pero nosotros queremos que tenga paz Él, cuando soy yo el que debo de tener paz para poder ver las cosas de otra manera. Porque yo soy el que dependo del príncipe de paz. Sí, pero dejo que otro me lo robe y rápido protesto. Sí, que este es lo que me hace. Yo vengo tranquilo a trabajar y mire lo que me dice y no sé qué. Se suelta y no tiene paz. Pareciera que está vacío, ¿verdad? Pareciera que el tanque que llenó el domingo cayó, ¿verdad? Hasta una E que hay en los carros, ¿verdad? Han visto que es ¿qué? Vacío. Ni siquiera reserva, mami. Vacío. Cuando llega la E, cae así, ¿verdad? Es vacío. ¿Ven? Dios no quiere que eso pase con nosotros, sino Dios quiere que nosotros seamos llenos de su palabra, llenos de su gloria, llenos de su gozo. Eso es lo que Él está pidiendo. Miren el concepto de lleno, porque ya vimos vacío, pero esa no es la palabra que sale de la boca del Señor. Entonces, si no es esa, tiene que ser una palabra que está llena, ¿verdad? Porque no es vacía. Entonces, llena dice: llena dice que tiene todo lo que su capacidad permite, o que tiene todo lo que se expresa. Ven, esa palabra del Señor lo que hace es que nos llena. Muchas veces nosotros oímos la palabra del Señor. Muchas veces nosotros venimos a un lugar, vamos a un lugar y oímos la palabra del Señor y somos bien tocados en nuestro corazón. Es porque dice, la misma palabra dice que Él lo llena todo en todo. Entonces lo que a mí me va haciendo falta, el Señor lo va llenando. Él va poniendo, pero lo que Él pone son conceptos que son reales en verdad, más reales que lo que vemos. Cuando Dios llena mi corazón con algo y pone satisfacción a través de esa palabra, yo debería estar seguro para siempre. Es lo que hemos hablado en algún momento, que significa el rema del corazón, el rema de la palabra en mi vida. Esa me llena y dice el Señor y deja bien en mi corazón: yo soy tu proveedor. Amén. Y yo entendí que Él es mi proveedor. Entonces yo puedo no solo hablarlo, sino vivirlo y decir: a mí no me falta, porque Dios es mi proveedor, porque Jehová es mi pastor. Por eso a mí no me falta. Y si no me falta, es que no me falta. Lo que pasa es que a veces estoy deseando cosas más allá y ni siquiera estoy disfrutando las que tengo. ¿Sí? A veces tengo algo en mi mano y no lo disfruto porque quiero otra cosa mayor. Y Dios dice: con esto es suficiente para ti. Si eres fiel en lo poco, te voy a poner en lo mucho, mijo. ¿Sí?
¿Ve? Eso es lo que hace Dios. Pero a veces tengo 5 y no, yo quiero 100, yo quiero 100. Entonces estoy inconforme con los 5 que el Señor me dio, cuando esos 5 son para que a mí no me falte. Claro, dice el Señor, y abriré las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde. Bueno, pero cuando yo aprenda a manejar lo poco, Dios me va a enseñar a manejar lo mucho. ¿Sí? Si en las riquezas injustas, dice la palabra, tú no has sido fiel, ¿cómo se te darán a conocer las verdaderas? ¿Cuáles son las riquezas injustas? Todo lo que poseemos. ¿Sí? Usted tiene casa, tiene carro, zapatos, ropa, lo que quiera hablar que tenga. Tiene televisor, tiene equipo de sonido, tiene mesas, sillas, cuadros, lo que quiera tener, donde quiera tener, en su casa, en su oficina, en la calle, lo que quiera tener. Construcciones, lo que sea. Todo eso son riquezas injustas. ¿Saben por qué? Porque no nos las merecíamos. Son injustas en realidad. Nosotros creemos que las tenemos porque yo soy the best, diría aquel, ¿no? ¿Sí? El Señor tal vez le alegraría una I y una A al final de eso, ¿verdad? Cuando yo pienso así, sería the bestia, ¿verdad? Por estar pensando que yo soy el que hago todas esas riquezas. Sí, Dios es bondadoso, es misericordioso, es bueno y me da. Agradezco que haga eso conmigo. Lo bendigo por eso, gracias Señor. Pero esas son riquezas injustas. Las justas son su palabra. Dígame, ¿qué vale 10 casas delante de la paz? A ver, ¿cómo podríamos nosotros ponerlo en la balanza? Dígame. ¿Sí? ¿Qué vale una cuenta millonaria delante del gozo que el Señor da? No valen. Entonces, ese llenar es este que dice el Señor, que tiene todo lo que expresa. O sea, si la palabra dice, yo soy tu escudo, ¿cómo debo de vivir yo? Caminar, disfrutar, compartir en paz, porque Él es mi escudo. Cualquiera que venga aún detrás de mí y me quiera hacer esto, mi escudo está aquí atrás y así, cuidado, ¿verdad? No te metas con mi hijo. ¿Sí? Yo soy tu escudo. Entonces yo tengo que vivir como que Él es mi escudo. ¿Sí? Yo soy tu galardón, dice el Señor. ¡Wow! ¿Qué es un galardón? Algo que me van a dar. Para llegar a recibir ese galardón, tengo que batallar, tengo que luchar todos los días, tengo que creer que hay galardón. Dice Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios, pero es necesario que aquel que le busca crea que le hay. Entonces, si yo creo que hay para mí algo con Él, no me importa lo que la gente diga, no me importa lo que la gente crea, que le importe o no si yo voy, si hago o no hago. No, yo creo que voy a llegar a los pies del Señor, que tengo una misión que cumplir, que tengo pasos que dar, incluso en obras que Él dejó de antemano para que yo anduviera en ellas. Puedo caminar buscándolo a Él. Yo quiero llegar a Él. No me importa si al hombre le gusta o no, porque su palabra me llenó y me dijo: tú vas a vivir en la eternidad conmigo. Para eso mandé a mi hijo, por si le crees. Si tú le has creído, vas a vivir para siempre conmigo en la eternidad, en el reino de los cielos. Naturaleza divina te doy ya aquí si querés vivir. Ven, tenemos que vivir de esa manera, porque su palabra es la que nos llena. Eso es lo que debemos de buscar, porque su palabra, dice Él, no está vacía, no regresa vacía, no está hecha para no llenar. ¿Sí? Un ejemplo pequeño. ¿De qué tamaño cree usted que era el maná? ¿Sí? Piensa usted que el maná era como una vaca que les caía aquellos encima y ¡pum! ¿Cómo la llevaban para su tabernáculo donde estaban viviendo? Para el Sukkot, o la Sukkah se llama en realidad esa casita que hicieron ahí de palos, ¿verdad?
en el día de Sucot o el día de Tabernáculos. ¿Sí? Creen que llevaban, y verdad, y la familia somos 8, ay qué bueno, muchachos, entre todos llevamos el maná, ¿verdad? No, era pequeño, pero sustentaba. Era lo necesario. Es más, decía, ni siquiera agarren doble. ¿Sí? Lo que yo les doy es lo necesario. Bueno, así es la palabra. La palabra del Señor nos da lo necesario, pero nosotros a veces queremos tener más de lo que el Señor nos está dando. Ya lo que nos da es por misericordia, pero nos volvemos muy exigentes. Y siquiera fuera a veces la palabra lo que estamos pidiendo. Siquiera estuviéramos hambrientos y sedientos de la palabra del Señor, sería más misericordioso Dios y diría, ¿querés más de la palabra? Bueno, ahí hay más, ¿verdad? Pero no, a veces lo que más queremos de Él son las cosas materiales, los aplausos, ¿verdad? Es que tan chileno que se sienten cuando le aplauden a uno, ¿verdad? Así. ¿Quién como yo? Buscamos a veces eso del Señor y confundimos, porque Él dice mi palabra. Ven, a nosotros lo que nos sustenta es su palabra. ¿Quién es su palabra? Jesús. ¿Quién es la roca donde hay que fundamentar nuestra vida? Jesús. Esa es la palabra. ¿Sí? ¿En qué se fundamentó la iglesia? En una palabra. ¿Sí? ¿Cuál es esa palabra? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¡Wow, Pedro! Eso no te lo reveló ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. ¡Wow! Esa es la palabra. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La iglesia está edificada sobre una palabra que dice Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la palabra que sustenta la iglesia. Ven. Y a nosotros nos sustenta toda su palabra, a los hijos de Él, a los que le hemos creído, a los que se nos dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Eso es lo que el Señor está diciendo aquí. No regresa vacía la palabra que sale de mi boca, ¿sí? Y esa palabra, Jeremías 15:19, dice: si entresacares lo precioso de lo vil, ahí dice, si te convirtieres a mí, serás como mi boca. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Tú vas a hablar mi palabra. Cuando tú hables mi palabra, no va a regresar vacía. Pero cuando yo hablo su palabra, conforme Él quiere que yo hable la palabra. ¿Me entienden? Pero a veces vengo yo y como soy bien buena gente, ¿verdad? Como soy de tan buen corazón, hablo la palabra del Señor a veces sin que Él me diga que yo hable su palabra. ¿Sí? Y me pongo así todo coquetón, ¿verdad? Con alguien, todo cariñosito, todo así amoroso, todo buena onda. Y hablo palabra a veces que luego no se cumple por eso. Porque es más sentimental que espiritual. ¿Sí? Es su palabra. Está bien, podemos hablar su palabra. Yo digo, debemos de hablarla. Pero a veces por quedar bien con alguien, hablamos de esa manera la palabra. O a veces por quedar bien con alguien, no hablamos la palabra. ¿Me entienden? ¿Qué va a decir si yo le digo que el que no tiene al Hijo, no tiene la vida? ¿Me entienden? Me da pena, dice. ¿Sí? Yo pienso que le debería dar más pena pensar en que esta persona va a pasar en el infierno todo el resto de sus días. Toda su eternidad va a pasar en el infierno. Pero a mí me dio pena decirle. Disculpe, ¿verdad? Cuando oiga ahí que está en el crujir de dientes, dice, en el donde están las quejas y el crujir de dientes, ¿verdad? Cuando yo sepa que está ahí, mire, a mí me dio pena usted decirle que si no recibía a Cristo eso le iba a pasar. Qué pena. ¿Me entiende? Por buena gente a veces no hablo la palabra. Y a veces por buena gente
hablo la palabra. ¿Me entienden? Hasta lo que no debo, la forma en que no debo de decirla, ni debo de expresarla, a veces así como un sentimiento. Nosotros sí vivimos la palabra del Señor, pero cuando hay que hablarla, háblela. No se sienta mal, no se preocupe. De todos modos, no es su palabra, es la palabra de Dios. Jesús dijo, no hombre, si te rechazan no te preocupes, no es a ti, es a mí al que rechazan. Entonces nosotros podemos hablar su palabra, debemos hablar su palabra, porque dice, serás como mi boca. Entonces, ¿qué va a hablar? Si ahí dice que su boca es la que habla esa palabra que no regresa vacía. Usted háblele a alguien, si se tarda 6 años en llegar al Señor, que se tarde, pero usted hable, siémbrele la palabra del Señor, dígale lo que es Dios, háblele de su poder, háblele de su amor, háblele de esa misericordia grande que Él ha tenido, que no le importa lo que hayamos vivido, sino le importa lo que hemos de vivir, los planes de bien que tiene para nosotros, el futuro y la esperanza que está sembrando en nosotros. De eso hable. Sí, seamos amorosos con las personas. Y hablemosles de la palabra de Dios. Sí, no nos chiviemos, como decimos nosotros, ¿verdad? Sí, pensemos en eso. No nos rechaza a nosotros, hermana. Fíjate que el niño le dije, está malito, pero tú no quieres confiar en Dios, ¿querés que oremos por él? Sí, oremos, me dijo, pero a mí no me vas a convencer en tu religión, porque yo en mi Virgen y en mi Niño Dios no voy a dejar de pensar hasta que me muera. Y el día de la procesión de la Fátima andaba mojándose, llegó mal la gripe. ¿Por qué estás mala? Me mojé anoche en la procesión. Mira, pues, ¿qué te pasó eso? Le dije, lástima, le dije, ¿por qué no quisiste orar con nosotros aquí, no que te fuiste a la procesión? Amén. Y dijo bien ella, que tú no la vas a convencer, ¿oíste? No te preocupes, tú no la vas a convencer. Es el Espíritu Santo, ¿oíste? ¿Sí? Solo nuestro testimonio puede hacer que vean lo que el Espíritu de Dios puede hacer en una persona. Pero no se preocupen, nosotros no convencemos a nadie. Es el Espíritu de Dios el que trae convicción sobre las personas. Él en realidad es el que puede hablarle al espíritu del hombre y decirle, estás perdiendo por estar fuera de esta obra preciosa. Sí. Qué rico es vivir en paz, en armonía. Wow, como dice la palabra, ¿verdad? En armonía, todos los hermanos juntos, ¿verdad? Sí. Aunque hay ahí en medio quien quiera desarmonizar, no le hagamos caso. De verdad. Siempre hay quien quiere romper la armonía entre los hermanos. No nos metamos a eso. Sí, no compartamos eso, por favor. Que se llama normalmente chisme, ¿sí? Murmuración. Le gusta a la gente a veces murmurar. Mira una cosa y se inventa una de Batman que guau. No lo continuemos porque la palabra dice que eso no es del Señor. ¿Sí? El chisme, el pleito, la contienda, la murmuración no es de Dios. Y eso lo dice la palabra. ¿Ven? La palabra que habla la verdad, que es la verdad. Entonces el Señor dice, si te conviertes a mí, serás como mi boca. Entonces yo tengo que hablar esa palabra. Miren lo que le dijo a Moisés. Vamos a Éxodo 4. Éxodo 4, versículo 10. Dice la palabra del Señor cuando le están haciendo el llamado a Moisés para que vaya y hable al pueblo de Israel y diga, yo soy el que soy, me ha enviado, ¿verdad? Y dice, alarán, pero ¿y a este faraón qué va a decir? ¿O qué van a decir de ellos? Ven, empieza a ponerle un montón de peros. Y el Señor le está hablando aquí a Moisés y dice,
Moisés está hablando con el Señor en el 10, dice: entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo: ay, Señor, envía, te ruego por medio, ay, Señor, envía, te ruego por medio del que debes de enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón levita, y que él habla bien? He aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca tus palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer, o lo que hayáis de hacer. ¿Quién dio la boca al hombre? ¿Quién pone las palabras en la boca del hombre? Dios, de su boca para la nuestra. Este es un principio de autoridad espiritual delegada. ¿Sí? Dios. Entonces dice: habla, yo voy a poner mis palabras en ti. Pero a veces, como les digo, porque somos tan buena gente, no le hablamos a alguien, ¿verdad? Y no le decimos lo que dice la palabra, ¿verdad? Porque como yo soy muy buena gente, ¿verdad? Es que, ay, no, miren ustedes, es que si yo le digo lo que dice la palabra, ¿sabe qué va a decir? Ay, tan religioso legalista sos, porque le está hablando lo que dice la palabra. Usted diga lo que dice la palabra, y el que va a respaldar la palabra que le dio es el Señor, porque Él no solo le dio la boca, sino Él pone las palabras en su boca que ha de hablar. Ven, el Moisés ahí estaba: no, es que no puedo hablar, es que yo desde pequeño soy tardo, se me lengua la traba, diría, ¿verdad? Ay, ahí me pasa, y mire, y no puedo, y no sé qué. Pero yo voy a poner las palabras en tu boca. Ahora anda, y te voy a delegar a ti autoridad, y se lo va a hacer a tu hermano, y tu hermano va a hablar. Ven. Pero no, ¿qué va a hablar? La palabra de Dios. No va a hablar otra cosa, la palabra de Dios. Y esa nos la dio a nosotros el Señor. Pero no nos la dio solo para que le habláramos a los demás, sino la dio para que le habláramos a mí mismo. ¿Sí? Mí mismo también tiene que saber y conocer del poder de la palabra por la cual yo he sido formado. Mí mismo tiene que oír lo que el Señor quiere decirle al cuerpo para que el cuerpo sea reestablecido, ¿sí? Mí mismo necesita hablar al alma para decirle al alma cómo se debe de sentir y cómo debe de reaccionar delante del Señor. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Dice: Él es el que te llena de bendiciones, el que te corona de favores, el que sacó del hoyo tu vida. Él hizo todo por ti. Hay que hablarle a nuestro ser, a nuestra alma, y decirle que somos de Jehová, que somos de Él, que Él nos formó por lo que dice su palabra. Si entresacares lo precioso de lo vil, dice la otra parte de Jeremías 15:19. ¿Sí? Si te convirtieres a mí, si entresacares lo precioso de lo vil. Ya les he dicho muchas veces, para mí es la vuelta al calcetín. ¿Le ha dado vuelta a un calcetín usted? Suyo, o de sus hijos, o de su marido. ¿Verdad que es distinto por dentro que por fuera el calcetín? ¿Verdad? Es distinto totalmente, ¿verdad? Bueno, así es. Lo precioso de lo vil, dice el Señor. Lo precioso nuestro está aquí adentro. Lo vil es esta carne, es lo que esta carne quiere. ¿Sí? A esta carne le gusta pelear. A esta carne le gusta alegar.
A esta carne le gusta siempre tener la razón, porque así soy yo, así me formaron, así nací, ¡ja! Y así me voy a morir. Sí, esta carne eso es lo que le gusta. Pero el Señor dice: y todo mi ser bendiga su santo nombre. Tengo que hablarle al cuerpo y decirle: bueno, mano, el domingo te me levantás temprano porque tenemos que ir a adorar al Señor. Espíritu, alma y cuerpo vamos a ir a adorar al Señor. Con gozo, con alegría, como Él se lo merece. Te quiero contar que Jesús va a llegar, porque Él dijo que donde dos o más se reúnen en su nombre, ahí va a estar. Vamos a darle gracias porque Él redimió nuestra vida. Él abrió el camino para que tuviéramos vida y vida en abundancia, vida eterna. Él es el camino que debo de seguir. Por Él es que yo tengo gozo. Por Él es que yo conocí la verdad y la verdad me hizo libre. Ven, eso es lo que hay que hablarle a este cuerpo. Hay que decirle que no es vacía la palabra del Señor, sino llena todo el contenido de lo que expresa. Si Dios dice: te doy paz, yo tengo que estar lleno de paz. Si el Señor dijo: te perdono tus pecados, debo de vivir como perdonado y no como condenado. Él ya me perdonó, ya me perdonó. Si la gente no me perdona, allá ellos que se arreglen con Dios, no conmigo. Pero medio me miran ahí y otra vez me agacho así. Me siento condenado cuando Él ya me dio libertad. Cuando Él vino a libertar al cautivo, Él vino a darle oído al sordo, vista al ciego, y el cojo, dice la palabra, saltará de la alegría y del gozo de lo que Él trajo para nosotros. Porque su palabra no es vacía. Su palabra llena todo en nosotros. Y eso debemos de buscar en Él. Debemos de hablar esa palabra del Señor, porque nosotros somos embajadores de Cristo. ¿Sí? ¿Ha leído 2 Corintios 5? Dice: somos embajadores de Cristo, como si rogáramos por Él. Dice ahí la palabra. Piensen, ¿cuándo le hemos rogado nosotros a alguien para que se acerque a Cristo? ¿Cuándo? ¿Sí? Es más fácil que diga: va, morite pues, ¿verdad? Es más fácil que ahí en el infierno te vas a cocinar, ¿oíste? 2 vueltas nada más y ya vas a estar bien asadito. Y no, de verdad, no insistimos. No, dice rogando, somos embajadores rogando como si Él mismo lo estuviera haciendo, porque Dios anhela en realidad que no pasemos una vida eterna, una muerte eterna, sino una vida eterna. ¿Me entienden? No se rinda. No se rinda con la palabra. La palabra no regresa vacía. Usted hable, usted declare, ¿sí? De corazón, hable esa palabra de lo que Dios nos ha llenado. Demos. Y cuando demos, dice la palabra, se nos dará más. Porque así es como el Señor ha hablado. Cuando usted enseña lo que tiene, aprende más. Y cuando se da cuenta que lo que enseña tiene sentido, entonces estudia más para querer enseñar más. No para que le aplaudan, no para que digan: ala, ese cómo sabe, hombre, wow, ¿verdad? Sí. ¿Por qué no lo ponemos en un escaparate mejor? ¿Verdad? Sí, para que no nos lo toquen, sabe tanto. No. Es para glorificar el nombre del Señor, para hacer nuestro trabajo. Nosotros tenemos un trabajo que hacer, que el Señor nos da a hacer, y tenemos que hablar su palabra. Ezequiel 37. Versículo 3. Ezequiel 37:3 dice, es el valle de los huesos secos, ¿no? Y me dijo:
hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y le dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles. Ven, tan importante que es cuando el Señor nos manda a nosotros a hablar, dice, diles. Pero nosotros a veces pensamos en realidad que cuando el Señor nos manda a hablarle a alguien, pero nos da miedo, nos da vergüenza, lo queremos tanto que para qué le vamos a decir, esa buenitis que nos entra, ¿verdad? Todo ese montón de obstáculos que no nos permite llegar a hablar, ¿verdad? Pensamos que con entrar en meditación nada más sobre Él, ¿verdad? Así voy a pensar en Él. Así le va a llegar la palabra. Pero no. El Señor dice, ve y diles. ¿Sí? Hagan discípulos, dice la Gran Comisión, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñando. ¿Cómo se enseña? También con el testimonio, pero hablando todas las cosas que os he mandado, dice la palabra. Ven, no es solo de estar así, sí hay que orar, sí hay que interceder, por supuesto, pero hay que hablar, porque ahí el Señor le dice, profetiza y diles. Eso es, abre tu boca y yo seré tu boca, como mi boca serás tú. Cuando hables son mis palabras las que van a salir para hablarle a alguien. Y esa palabra no va a regresar vacía. Tengo que bajar el tono de voz, ya vieron ya el carro ya. Entonces le dice, diles. O sea, ven. O nos dice, digan. Eso es lo que quiere decir el Señor a nosotros. Dice el 7. Y profeticé pues como me fue mandado. Ven. Como le fue mandado, así lo hizo. ¿Cuántas veces nos ha sido mandado por nosotros al Señor cosas que no hacemos? No hablamos, ¿verdad? Nos da pena. Como les digo, no. Si nosotros vamos a hablar la palabra del Señor, no tengamos temor, ¿sí? No nos hagamos para atrás. Nosotros fuimos los que le dijimos al Señor que le queríamos servir. Ya hace ratos que no digo esto, pero la bocona del lagarto va. Yo te quiero servir. Hasta así le pone tonalidad, ¿va? Y cuando el Señor le dice, servime, pues, háblale. Ay, no, ¿verdad? Ay, qué mello. Me da ñañaras, diría aquel, ¿verdad? Pero no habla, no dice. Y tiene que hablar la palabra del Señor, la que no va a regresar vacía. Quiere ver milagros, pero no quiere hacer lo que le corresponde hacer, hablar la palabra del Señor. Dios, porque ha dicho, yo quiero compartir con ustedes mi gloria, hombre. ¿Quieren ver mi gloria? Sí, dice uno. Hablen pues, compartan la palabra y la van a ver. Yo les puedo asegurar que la van a ver, dice el Señor. Ven. Uno quiere ver la gloria del Señor, pero eso sí, instantáneo, ¿verdad? Sí. Usted quisiera que la palabra viniera en un sobrecito y que se destapara la palabra y se le echara encima a la persona y comenzara la efervescencia en él y ya, ahí está la solución. No. No es así a veces. A veces sí. A veces ya alguien sembró, ya otro regó, ¿verdad? Sí, y a uno le toca cosechar. A veces. Pero a veces está uno en el proceso de cualquiera de esos. Muchas veces una palabra que Dios le da a uno es exacto lo que la persona necesita en ese momento y se queda frío. O alguien más ya le habló de esa palabra y dice, ¿y por qué Dios me manda a decir con otra vez la misma palabra? Algo tiene el Señor con él, ¿no? Pero como yo no quiero hablar, ¿verdad? Pero no va a hacer chisme porque yo quiero hablar. Déjenme hablar, hombre, ¿verdad? Todos están hablando, no, espérense, yo voy a hablar, yo sé más. Ustedes no estaban ahí, yo sí estaba, aunque no estuviera. Ahí sí la bocota se le va.
mete la trompota al elefante ahí en medio, ¡ah!, para querer hablar, va. Lo que no es de Dios, lo que es vacío, pero lo que llena es lo que nosotros necesitamos hablar y hacer como el Señor le habló a Ezequiel y le dijo: profetiza y diles. Ven, Moisés, ustedes serán como mi boca. Jeremías dice: si te convirtieres serás como mi boca. Ven, ¿quién no quiere ser la boca de Dios? Díganme, ¿quién no quiere hablar la palabra de verdad? Lo que pasa es que hay que tomar valor. Yo te di un espíritu de poder, de amor, de dominio propio. Así tenés que hablar. No te tiene que dar miedo hablar esa palabra, porque esa palabra no regresa vacía, nunca. Siempre va a cumplir su cometido. Yo la mandé para bendecir. Yo la mandé para sanar. A veces no oramos por alguien que está enfermo. Ay, es que aquí mucha gente, ¿qué van a decir? ¿Qué le importa a usted la gente? Le debe importar la salud de la persona que Dios le está poniendo enfrente. ¿Sí? A ver, dígame, ¿se ha animado a orar por alguien en un centro comercial? Que ore por sanidad. En medio de un domingo que anda ahí toda la gente, porque ahora los centros comerciales es donde se mantienen los jóvenes, ¿va? Que ya no hay dónde ir, solo ahí. Y ya está así titujado gente, ¿eh? ¿Ha orado por alguien ahí? ¿O le da pena? Ahí llego en la noche a tu casa y oramos, ¿oíste? Pero saber que noche, porque pasan los días y no llega. ¿Sí? ¿No le ha dado vergüenza servir a Cristo? Y decir ahí en medio: vení, vamos a orar por ti. Padre de los cielos, en el nombre de Jesús, sabiendo que tú eres Jehová Rafa, el sanador, estamos aquí clamando y pidiendo a ti. ¿Y qué de los demás? Mire, de repente pasa alguien que hasta va a alcanzar salud, ¿verdad? Si a Pedro la sombra de él dice que sanaba, ¿por qué no? Los huesos muertos de Eliseo sanaron. ¿Por qué no una palabra que nosotros estamos dando puede alcanzar a alguien que pase? Usted no conoce los propósitos de Dios, pero no se asuste. Que la gente le guste o no le guste, uno no sirve a la gente, uno sirve a Dios. Si Dios le da una palabra, hágalo. Si Dios le dice: ora y dile esto: yo soy Jehová Rafa, tu sanador. Y él va a ¿qué? A sanar. Los ancianos dice: impongan las manos y estos enfermos sanarán. Pero nos da miedo, a veces nos da pena. Como digo, somos demasiado buena gente para con el diablo, tal vez. ¿Sí? Hay tan lindos saqueos, a decir el diablo, y hace la cola así. Los cachitos de los lados de lo alegre que está. Nosotros hablamos palabra que llena, no palabra vacía, porque somos hijos de Dios, porque somos la boca de Dios, porque Él nos ha llamado a nosotros para hablar de su palabra. Entonces debemos de hacer como dice esta bella palabra. Vamos a Hechos 8. Hechos 8:28, voy a empezar a leer. Habla de Felipe y el etíope, ¿verdad? El etíope era como el ministro de finanzas de Candance en Etiopía, ¿verdad? Y dice que va ahí, Felipe es transportado por el Señor a ese lugar por el Espíritu Santo. Y el 28 dice que este etíope volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y le dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Y él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Mucha gente de la que nosotros conocemos lee la Biblia, pero no la entiende. Y nosotros, que el Señor nos ha preparado
que somos como su boca, que sabemos que la palabra de Él no puede regresar vacía, no enseñamos. Y la gente dice, pero ¿cómo voy a entender? Ya les he dicho cuántas veces yo leí Génesis. Yo quería arreglar cosas de mi vida y decía, la Biblia, a mí me han dicho que la Biblia, y empezaba leyendo Génesis. Y al otro día empezaba leyendo Génesis. Y al otro día empezaba leyendo Génesis. No entendía nada de lo que había leído. No sabía y no había quien me enseñara o no buscaba. Pero si yo estoy cerca de alguien, tengo que enseñarle la palabra. Porque solo lee y no sabe. Pero yo fui llamado a ser la boca del Señor. Fui llamado a enseñar esa palabra. Una palabra que lo va a bendecir. Piensen, aquí él va tratando de atinarle, dijo aquel. Tratando de ver que lee. Y no. ¿Y dónde están los que deben de enseñar? ¿Dónde estamos? ¿Cuál es la función que estamos cumpliendo? Si fuimos llamados para representar al Señor, si somos sus embajadores. Dígame, cuando hay una actividad que va a hablar de Cuba, aquí en Guatemala, el embajador o los que están en la casa diplomática de Cuba son los que llegan a hablar de Cuba o llegan a oír a ver si es cierto que están hablando bien de Cuba. ¿Me entienden? Pero uno a veces quiere ir a eso solo por la Cuba libre, no para ir a compartir lo que tiene que compartir, sino solo para ver qué hay, va. Ajá. Chico, irá a dar algo a comer tú aquí, chico, tendrás paldía por ahí. Por eso llega uno. Pero no llega por lo que tiene que hacer. Pero los embajadores sí llegan por lo que tienen que hacer, por lo que tienen que hablar, porque son los que conocen de su país, o en nuestro caso, de su reino. Este eunuco no entendía. Pero ven, el Señor manda a Felipe ahí y le dice, acércate. Y lo hace que se acerque. Y lo ve que va leyendo al profeta Isaías. Y le dice, tú entiendes. Miren, este iba a adorar a Dios. Iba a adorar a Jehová. Él iba a los tiempos de adoración para Jehová. Pero no entendía por qué lo estaba haciendo. Solo tenía un llamado. Solo tenía algo dentro de él que le decía que fuera. Pero nadie le enseñaba por qué era que él tenía que ir. Por qué era que él lo tenía que hacer. Y dice... Ahí le dice, ¿y cómo podré si alguno no me enseña? Luego está leyendo la escritura de Isaías 53 y le dice el 34. Respondió el eunuco a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? ¿Qué le diría a usted? ¿Sabe de qué habla Isaías 53? A ver, ¿quién sabe de qué habla Isaías 53? Por lo menos esos pasajes. ¿Sí sabe? ¿Sabe de qué habla esos pasajes? Ahí está escrito también. Pero sí sabe de qué habla. ¿Qué le diría? ¿De quién está hablando? De Jesús. ¿Ya vio? Que sí sabemos. Entonces ahí dice que por sus llagas nosotros fuimos curados. Entonces uno tiene que decirle, usted está enfermo, por las llagas de Cristo usted fue curado. De verdad, sí, oremos. Ven, pero no. Mire pues, usted por las llagas de Cristo fue curado. Espéreme, voy a llamar al pastor a ver qué dice, si quiere orar por usted por teléfono. Sí. Y no que uno no lo tenga que hacer, si lo puede hacer, claro, con gusto se hace. Pero el que está ahí cerca, el prójimo, es el que lo tiene que hacer. Y cuando yo estoy ahí, a mí me toca orar. ¿Sí? A mí me toca sacar esa palabra que llena todo en todo. Esa palabra que no es vacía. Una palabra que cuando yo la diga va a cumplir un cometido y va a regresar al Señor. Pero primero va a cumplir el cometido para el cual fue enviada. ¿Para qué fue enviada la palabra de sanidad? A ver, ¿para qué? Para sanar, ¿verdad que sí? Es tan fácil entenderlo. Pero si no se habla la palabra, no cumple su cometido.
Ahí está encerrada en un frasquito, ¿eh? ¿Verdad? Llega a su casa y, ay, como no le dije de Isaías, como no le dije, será mi abuela. Debió haberle dicho si hay que conocer la palabra. ¿Me entiende? Eso es lo que el Señor está pidiendo de nosotros. No va a regresar vacía jamás la palabra del Señor, sino que se debe de aplicar. Luego dice el 35, entonces Felipe, abriendo su boca, ¿ven? Y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Miren qué tremendo lo que hace Felipe, ¿verdad? Ven, desde esta escritura le dijo, es que fíjate que lo que pasa, está hablando de Jesús, el Hijo de Dios, el cual fíjate que vino, fue encarnado en una virgen. Fíjate, vino y nació, pero es que así estaba profetizado. Decía Isaías también, si tenés el rollo y si no, yo te lo presto, ¿verdad? Decía también que había que ponerle Emmanuel, Dios con nosotros, pero luego el ángel vino a María y le dijo, se llamará Jesús. Entonces él, mira, creció y le empezó a evangelizar y a contarle todo lo que era Jesús. Hasta que llegó y le dijo, cuando él llegó a la cruz del Calvario, mira, cuando él entregó ahí su vida, él la entregó porque nadie se la quitó. Él la entregó por ti, la entregó por mí. Ahí sus llagas nos sanaron. Eso es lo que tú estás leyendo aquí, ¿sí? Fue como oveja al matadero, enmudeció, siendo rey, no llamó a sus ejércitos porque él fue obediente, fíjate, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Te imaginas? Dice, tú que venís a Jerusalén, ¿sabes qué significa la muerte de cruz? Ay, diría el etíope, ¿verdad? Sí, aquí dicen que es maldición. Pues se hizo maldición para que tú tuvieras bendición. Ven, eso es lo que él le habló, lo evangelizó a través de una preguntita que él tenía en su corazón. ¿Pero por qué? Porque Felipe abrió su boca. ¿Y la boca de Felipe qué habló? La palabra de Dios. Eso es lo que el Señor está esperando de nosotros. El Señor quiere que prosperemos en todo, dice, ¿verdad? Como prospera. Entonces es necesario que dispongamos nuestra alma, nuestro espíritu y nuestro cuerpo para recibir del Señor, ¿verdad? Amado, yo deseo, dice, que tenga salud, ¿verdad? ¿Necesita salud? Decláresela. Hable, hoy sí vaya al espejo y háblele a mí mismo ahí. Dice, ¿necesita salud? Bueno, dice la palabra que Dios desea que nosotros tengamos salud. Y que prosperemos en todo. ¿Necesita prosperidad en algo? Hágalo, ¿sí? No tengo entendimiento. No se me queda las clases, habla mi maestra y yo no entiendo. Señor, ayúdame a abrir mi entendimiento, ¿sí? ¿Por qué no le puede abrir el entendimiento Dios a uno? Si uno se lo pide a Él, Él va a dar, ¿verdad? No le pida que le chismosee en los exámenes, porque el Espíritu Santo no es chismoso. No va a ir a contarle algo que usted no ha aprendido. Mejor dígale, dame la sabiduría y el deseo de estudiar. Yo quiero estudiar, pero también quiero que se me quede lo que estudio. A veces otra cosa, ¿va? Hable a usted mismo, a mí mismo, para que Dios pueda también obrar, ¿verdad? Así como podemos hablarle a los demás, hablemos por nosotros. Hablemosle al Señor de nosotros. Él manda a sus siervos a que hablen. Miren, ahí vimos a Moisés, ahí vimos a Ezequiel, sí. Ahí vimos a Felipe. Ahí podemos ver todo lo que el Señor ha hecho en cada uno de sus siervos. Y siempre les ha dicho, sobre todo a los profetas, ve y diles. Y miren, Jeremías, wow, qué confrontaciones, qué afrenta tuvo Jeremías por hablar la palabra del Señor. Pero no regresó vacía nunca esa palabra, sino siempre cumplió el cometido para el cual fue enviado. Amén. Así que la palabra del Señor no regresa vacía, ¿verdad? Y nosotros somos la boca de Dios, que debemos de hablar su palabra, que debemos de declarar su palabra, y Él hará, porque si Él dijo, así será, Él hará. Amén, amén y amén. Dios los bendiga.
Hermano, Dios te bendiga. En el nombre de Jesús queremos darte gracias por este tiempo que has dedicado también a oír esta palabra, a seguir por medio de YouTube la enseñanza que Dios puso para este domingo aquí en nuestro corazón, aquí en la iglesia Amor, Gracia y Comunión. Y quiero decirte que si Dios tocó tu corazón, si tú has entendido realmente que esa palabra que Dios habla, que pone en nuestra boca, que somos como su boca, dice, como leímos hoy en Jeremías 15:19, quiero decirte que tú la debes de declarar. Si Dios puso en ti ese deseo de terminar de oír esta enseñanza desde su inicio hasta este momento, es porque Dios ha hablado a tu vida, Dios ha hablado a tu interior, hermano, para que tú podás representarlo a Él, seas como un embajador de Él, que hables del reino de los cielos, la palabra que Él te ha dado, porque esa no va a regresar vacía. Háblaselo a las personas que amas, aún a las que no te aman, con las que no tienes una relación, aún a las que no conoces, háblales de esa palabra y Dios va a hacer la obra, porque esta palabra es de Él, no es nuestra, y Él es el que responde por ella. Y también háblatelo a ti. Declárate sano si necesitas sanidad, declárate libre si necesitas la libertad. Busca en medio de la palabra lo que ella dice de nosotros. Dice el Señor que somos como la niña de sus ojos. Dice que estamos en el hueco de su mano, bajo las alas de Él. Estamos bajo la sombra de sus alas, dice la palabra. Eso somos nosotros. Él es nuestro escudo. Tú siéntete protegido y cuando necesites, clama a Él y Él hará, como dice Jeremías 33:3. Yo te invito en el nombre de Jesús a que tú lleves esta palabra, a que vivas esta palabra, a que seas parte del ejército del Señor que habla, vive, confiesa su palabra y oye al Señor para hablar lo que Él está diciendo. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén.